Bueno, ahí me dice que comenzó lo de la grabación. Sí, Bueno, buenas tardes a los y las estudiantes que se sumaron después del saludo general. Em, Hay varias cosas para hacer hoy, varias informaciones también para dar, así que por eso comenzamos temprano y vamos a decir varias cosas. Por ahí comenzar con algunos mensajes parroquiales, como siempre digo, ¿no? Estamos terminando de corregir el trabajo práctico número uno. Em, con respecto a eso tenemos, bueno, algunas cosas que decirle. En general están muy buenos. Yo la verdad que lo que he visto en general están bien. Por ahí tiene algunos pequeños errores y esos pequeños errores son los que le estamos señalando para en el caso de que tengan que rehacer el trabajo, pero no se preocupen, no es que tienen que rehacer todo el trabajo. De hecho, hasta hace un rato estaba viendo otro trabajo que, que lo único que le faltaba era el enlace al reel o la historia que analizaban, ¿no? Para que nosotros podamos ver qué es lo que ustedes están analizando, ¿no? Y poder hacer también nuestro propio análisis y hacer una comparación, ¿no? Entonces, por ahí si le está faltando eso, es únicamente eso, digamos. Nosotros le vamos a estar señalando seguramente en la devolución de los trabajos prácticos em, qué es lo que le estamos pidiendo. Pero en principio yo les diría, bueno, fíjense muy bien lo que les pedimos en las consignas, porque justamente eso es lo que estamos evaluando. Em, Tengan en cuenta también la cuestión teórica, por ahí algunos trabajos analizaron el, el reel, la historia o lo que sea, en términos de otros autores como Gómez Orozco, y nosotros lo que le estábamos pidiendo era justamente José Luis Fernández, ¿no? Que era algo que había desarrollado justamente Ivana en esa clase. Em, y estoy tratando de acordarme algo más, ¿no? el tema Em, del reel, algunos utilizaron fotografías, sí, sí, eso, sí, y sí, era una pieza audiovisual. sí, 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 exactamente. Exactamente. De todas maneras, a ver, nosotros le vamos a estar, esperen hasta que nosotros le hagamos la devolución de los trabajos prácticos. Cuando nosotros tengamos todos los trabajos prácticos corregidos, recién vamos a publicar las notas y ahí van a saber en qué situación se encuentran. Y yo lo que sí les voy a decir es que nosotros vamos a pausar el recuperatorio del trabajo práctico número uno, porque además esta semana nos vamos a estar proponiendo otros dos trabajos prácticos. Entonces es como que vamos a pausar ese recuperatorio hasta que tengamos un espacio, un tiempo en alguna de las próximas semanas para que ustedes puedan realizar ese recuperatorio, ¿no? Así que en principio lo que les digo es eso, esperen que nosotros le hagamos la devolución, esperen hasta que publiquemos las notas y después de eso esperen hasta que nosotros le digamos cuándo va a ser el recuperatorio del trabajo práctico número uno, porque por lo pronto no hay tiempo, ¿no? Así que, de hecho, hoy les vamos a dejar el trabajo práctico número cuatro, ¿no? Que es un trabajo grupal, y el sábado les vamos a dejar el trabajo práctico número cinco, que es un trabajo individual. También en el sentido de esas encuestas individuales que hacemos, ¿no? Entonces, por eso vamos a pausar el recuperatorio del trabajo práctico número uno, pero que va a quedar en pendiente y tengan en cuenta esto de que por ahí lo que tienen que corregir es apenas algunas cuestiones muy puntuales dentro del trabajo práctico, ¿no? Bueno, no sé si querías decir algo más sobre esto, Ivana. Sí, que en algunos trabajos se nota por ahí que hubo una búsqueda con la IA. Recuerden que a veces la IA no nos arroja justamente el texto y a veces en algunos se nota, Sí, 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 porque algunos pusieron otros autores, ponen, tengan en cuenta la clasificación que se puso, sí, incluso en los Power están las clasificaciones. Así tal que cual, yo a algunos pues, les voy a poner ese tema, el tema del análisis, la articulación, porque este tema les va a servir para el trabajo final y para los que vienen, porque las encuestas hablan mucho sobre las plataformas. tal Y cual. lo que me sorprendió es que algunos, no sé si no se interpretó, no se entendió, pero la falta del reel, sino cómo nosotros podemos corroborar que realmente se está haciendo el análisis correctamente, tanto de la mediatización como de la clasificación de plataformas, ¿sí? Y el objetivo del trabajo práctico es que quede claro
cuáles son los elementos que conforman una mediatización, los tipos de mediatización y los tipos de plataformas, ¿sí? Por eso porque les va a ayudar incluso para el parcial, son preguntas de parciales, chicos. Así que traten de rever, incluso José Luis Fernández tiene al final de cada capítulo un hermoso resumen para el que no pueda leer todo, donde les aclara y les diferencia las categorías. Por en algunos trabajos vi categorías que no estaban en las que mencionó Fernández. Entonces se nota que es un trabajo que se recogió de otro lado, Sí, sí, sí. ¿sí? Eso De tengan en hecho, cuenta, les sí, va a hacer, sí. ¿sí? De hecho, en un trabajo que Sí, yo vi donde lo citaban a Gómez Orozco, no sé por qué aparecía la palabra mediation, ¿no? Y era como, digo, no sé de dónde la sacaron en inglés, ¿no? Y a ver, esto, no sé si yo por ahí me pierdo entre varias cátedras, discúlpenme, ¿no? Pero no sé si tuvimos la discusión sobre las inteligencias artificiales. Yo en principio no estoy en contra del uso de la inteligencia artificial para la redacción de los trabajos prácticos porque a veces uno tiene sus propios límites, limitaciones al momento de escribir, ¿no? Y uno puede entender que la inteligencia artificial en ese sentido es mucho más pilla para escribir, ¿no? Yo en ese sentido no estoy en contra. Digo, si ustedes la quieren utilizar porque tienen problemas para escribir, de hecho, algunos trabajos que me parecieron muy buenos en términos de redacción eran bastante pobretones, pero de todas maneras yo eso medio que lo vi muy por arriba porque me parecía que lo que proponían era mucho más interesante que la redacción, ¿no? Em, pero lo que quiero decir es, no estoy en contra de la inteligencia artificial para la redacción de trabajos prácticos. Lo que sí me molesta es cuando utilizan para pensar, ¿no? La inteligencia artificial, o para reflexionar, o para tratar de hacer esa articulación, porque justamente como dice Ivana, el problema de la inteligencia es que no sabe muy bien, no conoce los pormenores conceptuales de cada autor. Entonces la inteligencia va a buscar en el mar, que es Internet, el autor más cercano que pueda encontrar sobre alguna cuestión y les va a devolver eso. Y el problema de eso es que van a estar fallando porque nosotros le estamos pidiendo un autor en específico, que en este caso José Luis Fernández, ¿no? Entonces, mi recomendación es eso. Si ustedes quieren utilizar la inteligencia artificial para redactar, buenísimo, no hay problema. Si la quieren utilizar para pensar, está todo mal, ¿no? Y seguramente eso se va a notar en el trabajo práctico. Ahí Sofía pregunta, perdón, no entiendo, profe, ¿era la imagen o link del video? Lo que tenían que colocar, a ver, el trabajo debería tener en principio dos links. El link al emprendimiento, ¿no? El link a Instagram o Facebook o TikTok o lo que sea del emprendimiento, en principio como para a nosotros ayudarnos en el acceso al emprendimiento y ver cuáles son las plataformas que utiliza. Muchos trabajos no lo hicieron, de todas maneras yo lo estuve buscando en Instagram a los emprendimientos que ustedes proponían y son fáciles de encontrar, entonces no hay mucho problema en eso, pero sí donde sí debía haber un link o un enlace es en el vivo o en el reel, ¿no? O la historia, porque justamente claro, ustedes tenían van a que estar seleccionar. describiendo, sí, Ujú. disculpa Fernanda, perdona Ivana, ustedes van a estar describiendo una historia, un reel o lo que sea, pero nosotros tenemos que saber a qué reel se refieren, ¿no? Entonces, ese link tendría que estar en el trabajo. Ahora sí, Sí, porque ustedes tenían que seleccionar, elegir, seleccionar y describir una pieza audiovisual. Y ahí yo puse entre paréntesis, decía entre paréntesis, con el profe habíamos, decía reel y todas estas cuestiones, porque si no es imposible ver, entras a la página que está o al emprendimiento, pero hay algunos que tienen millones de videos porque publican bastante. Entonces la idea es como hay grupos que lo hicieron muy bien también, sí, la sí, sí, pieza sí. elegida es tanto, se coloca el link tanto, perfecto. Eso te ayuda a ver y a ubicarte. Lo mismo que hay unos que publicaron todo, todos los links, incluso se nota que manejan bastante bien la tecnología y manejaban, explicaron perfectamente. Hay muchos que se quedaron en proponer y al final no lo completaban, porque proponían hasta métricas. Y después, porque no sé si fue
no tener acceso al emprendimiento o porque no les llegó el tiempo, les faltó el tiempo, no sé cuál habrá sido que quedaron. Hubo muchos emprendimientos que quedaron ahí que estarían buenos que se conozcan, Sí, sí, sí. pero por eso les digo, tengan en cuenta eso, para una facilidad para corregir el trabajo y para ver lo que ustedes están describiendo y analizando, porque justo ese punto trata el qué es una mediatización, tipos de mediatización, elementos también podrían hablar de ahí de la mediatización y las plataformas, ¿sí? Cómo las clasifica. Por eso es donde me di cuenta, porque había clasificaciones que no tenían nada que ver con José Luis Fernández. Categorías que, bueno, que la IAT seguramente en función de responder lo que ustedes pidieron, trató de acercarse, pero nada que ver. Entonces eso tengan en cuenta porque cuando vayan al parcial les va a pasar lo mismo si no saben diferenciar y marcar bien. Y les va a servir para todo el trabajo, toda la cursada en realidad. Sí, ahí Sofía dice, el TP decía, puede reforzar dicha descripción con una imagen. En realidad, donde dice reforzar la descripción con una imagen era cuando tenían que hablar sobre las herramientas de medición o de análisis de las audiencias, ¿no? Ahí lo que, digamos, algunos grupos lo han hecho muy bien es colocar algunas capturas de, no sé, el Instagram Insight o el Facebook Insight que les da justamente algún tipo de gráfico sobre análisis de audiencias, ¿no? Pero no es que tenían que analizar una imagen en la consigna anterior. Esta una imagen que reforzaba la descripción que ustedes pueden hacer para la consigna siguiente, ¿no? Entonces, por eso no es que tienen que analizar una imagen, lo que tenía que analizar era un reel, porque efectivamente lo dice, ¿no? Seleccionar y describir un reel, una historia o un vivo producido y o publicado en las plataformas que utiliza dicho emprendimiento, ¿no? Está bastante claro en lo que propone la consigna sobre el reel. Y después dice investigar qué herramienta dispone de dicho emprendimiento, bla, bla, bla. Realiza una descripción de la misma. Puede reforzar dicha descripción con imágenes, ¿no? Ahí es cuando dice justamente lo de eh, reforzar con las imágenes. Así que yo en principio les diría, bueno, lean bien las consignas, porque de hecho las consignas están pensadas y están diseñadas para, para que sean lo más claras posible. Nosotros entendemos que el idioma y el lenguaje es bastante opaco, pero siempre pretendemos que sea lo más transparente posible. Y por eso lean, ¿no? Lean a conciencia las consignas, porque justamente eso es lo que lo que estamos corrigiendo, ¿no? De hecho, cuando nosotros discutimos con Ivana sobre los criterios de corrección de los trabajos prácticos, lo primero que tenemos a mano son las consignas, porque son las consignas lo que nosotros le estamos pidiendo y es lo que nosotros vamos a estar corrigiendo, ¿no? No sé si se encuentra María Florencia Martínez para presentarla. Parece que no. Hola, profe. Ah, ahí está. Ahí está. Ay, no sé si se me escucha bien. Se te escucha, se te escucha. Ahí inicio la cámara. Justo Uy, estoy estás en el auto, viajando. estás en el auto. Bueno, ¿Cómo están? Bueno, yo una pequeña introducción. Florencia es la adscripta de nuestra materia de audiencias transmediales. Ella va a estar a cargo a partir de ahora una serie de talleres y de otras iniciativas que vamos a tener en la cátedra eh, para justamente tratar de hacer más corta la distancia entre los estudiantes y nosotros, ¿no? Así que le damos la bienvenida y justamente la queremos presentar para que ustedes la conozcan. bueno, muchas gracias, profe. Hacer acotación a lo que se decía, bueno, estar como aspecta de la materia y la idea es poder tener un encuentro con los chicos, revisar algunos textos, algunas dudas que por ahí ellos llegan a tener. A veces hay algunas cosas que por ahí son un poco complejas de entenderlas o por ahí las entienden de alguna manera y capaz que no es la correcta. Así que la idea es poder hacer algún encuentro. Todavía, bueno, no sabemos si va a ser virtual o presencial para que los chicos puedan sacarse las dudas y seguramente va a haber más consultas a medida que se vaya acercando el parcial, que es lo que suele suceder. Así que cualquier cosa que lleguen a necesitar los estudiantes,
Sí, nosotros en breve vamos a estar avisando porque todavía estamos gestionando los espacios para Florencia, ¿no? Los espacios de los talleres para que ustedes puedan aprovechar la propuesta de Florencia. Pero bueno, estamos todavía resolviendo las cuestiones administrativas, así que en breve estaremos informando eso. Pero bueno, queríamos presentarla para que ustedes la conozcan y sepan que ella va a ser una suerte de nexo entre nosotros y ustedes, ¿no? Así que bueno, bienvenida Florencia. Muchas gracias, profe, y cualquier inquietud que tengan los chicos, se pueden comunicar conmigo. También soy tutora par de la carrera de comunicación digital, así que cualquier consulta que tengan, no solamente de esta materia, sino de las demás, se encuentran en el aula de tutoría. Te vamos a estar exprimiendo un poco, Florencia, así que no te preocupes. Bueno, bienvenida Flor, exactamente. Ya la vamos a incluir en el grupo de WhatsApp y para que también ustedes la expriman ahí. Bueno, a Bienvenida, ver, Florencia, también. Sí, sí, sí. Muchas eh, gracias, profe. no, gracias a A vos, vos. Florencia. Bueno, a ver, varias cosas para hoy. Nosotros tendríamos que retomar la cuestión teórica de ecología de las pantallas que había empezado a ver con Francisco Alvarelo. Eso lo voy a dejar para la segunda mitad. Espero que a las 17 más o menos empezamos a tener tiempo. Yo lo que sí quería era retomar los resultados de las encuestas que hicimos para el trabajo práctico número 2, los resultados, sus propios resultados, no los resultados de esta cátedra, porque el trabajo práctico número 4, uy, estoy re perdido con los trabajos prácticos. ¿Cuál es el que viene? Uno, El dos, 3. el El 3, 3. perdón, el 3. El trabajo práctico número 3. Es básicamente ustedes haciendo las mismas preguntas que nosotros les hicimos a ustedes, pero en la calle, ¿no? De eso espero que hacia el final tengamos un tiempito como para hablar sobre el trabajo práctico. De hecho, me parece que deberíamos ver eso después de terminar de ver los resultados. Pero un poco para el ver los resultados me sirve a mí para que ustedes vean qué datos me está interesando que ustedes recojan en la calle, ¿no? Y también analicen en sus propios trabajos prácticos, ¿no? Así que por eso esta primera parte, por lo menos media hora, quiero tomar para que veamos estos resultados, ¿no? A ver dónde estoy yo. Estoy acá. Bien. Se está viendo esto, ¿no? Ay, Sí, Sí, bien. profe. Si no, a mí lo que me pasa es que siempre pierdo más acostumbrado a Meet que a Zoom, siempre pierdo el chat y todo lo demás, entonces por ahí me pierdo en todo lo demás. Pero bueno, cualquier cosa me chiflan, ¿no? No, ya me perdí. A ver, estoy acá. Resultado del trabajo práctico número 1 sobre ecología de pantallas, que es en la encuesta que le hicimos hasta la semana pasada, si no me equivoco. sí, Primero, bueno, la cuestión. Esta cuestión siempre es importante porque nos ayuda a contextualizar em, sobre el origen de los datos, ¿no? O el contexto en el que son producidos estos datos en este caso sobre ustedes, ¿no? Pero nos ayuda a entender muchísimo y también nos ayuda a delimitar las posibles extrapolaciones que uno pueda hacer de estos datos a la población en general, ¿no? Pero en principio, bueno, esto, ¿no? Algo que yo creo que la mayoría sabe, hay una gran mayoría de mujeres en esta materia, como en cualquier materia y en esta carrera, ¿no? Hay un fuerte componente de mujeres en esta carrera, ¿no? En el caso de nuestra materia tenemos, o por lo menos en el caso de las personas que respondieron, porque no todos respondieron, hay un 70% de mujeres, ¿no? Frente a un 28% de varones. ¿Qué significa esto en términos de proporciones? Hay dos mujeres, hay más de dos mujeres por cada varón en esta materia, ¿no? Yo no tomo el caso de las personas que se autoperciben no binarias, no las tomo no porque sea discrimina, discriminador, sino porque en realidad el dato es tan pequeño que no nos permite hacer análisis específicos de ese grupo social, ¿no?
pero veamos que justamente el gran componente es de mujer. Entonces, cuando empecemos a ver nosotros ahora los resultados de esta encuesta, vamos a ver que corresponde en su gran mayoría a mujeres, ¿no? Y en cuanto a las edades, bueno, van desde los 19 hasta los 60 años. Me llama la atención la persona que colocó 60 años, no sé quién será, ¿no? Porque me parece bastante grande para la universidad. Es un prejuicio, me hago cargo de mi prejuicio, pero me llama mucho la atención. Bueno, también la persona de 19 años es muy chiquita, ¿no? Para estar en la universidad. Uno supone que, teniendo en cuenta que esto es una materia de tercer año de la carrera, ya deberían estar en los 20, ¿no? Pero de 19 ya, de todas maneras, me llama la atención. Acá sí tres conceptos muy interesantes para aplicar, conceptos estadísticos, ¿no? Que es media, mediana y moda. Em, la media básicamente es lo que conocemos como el promedio, ¿no? Uno suma todos los valores, después los divide por la cantidad de valores y obtiene eso. Bueno, el promedio de edad es de 29,7 años. La mediana, que es el valor central, o sea, si uno ubica, ordena del valor menor al valor mayor y todos los valores ordena de manera ordenada, valga la redundancia, el que se encuentra en el medio es justamente esa mediana, ¿no? Que en el caso del grupo de ustedes es 27 años. Y la moda, que es el valor más frecuente, ¿no? El que mayor aparece y de hecho se puede ver ahí en ese gráfico, ¿no? Fíjense, la columna de 25 años es la que más personas tiene, ¿no? Entonces, vemos que no solamente hay una fuerte presencia de mujeres en esta cátedra, sino también mujeres jóvenes, ¿no? Y personas jóvenes en general, ¿no? Con esa mediana y esa moda de entre 25 y 27 años, ¿no? Entonces uno puede decir que la gran mayoría de ustedes tienen menos de 30 años, ¿no? Entonces, para contextualizar los datos que se vienen más adelante, pertenecen a mujeres y mujeres jóvenes, ¿no? Sigamos. Bueno, sobre las... Me está diciendo que admita a alguien, ahí está. Sobre cualquier pregunta que tienen, la pueden ir escribiendo en el chat, yo después la voy recuperando, ¿no? Las ciudades principales, básicamente San Salvador de Jujuy se lleva el 71%, Palpalá el 11%. Ahí sí juntamos San Salvador y Palpalá, como se conoce generalmente como el Gran San Salvador, vemos que se come casi el 82% de las personas, de los y las estudiantes de esta materia, ¿no? Después aparecen en tercer lugar San Pedro, después Perico, y después aparecen otras localidades. Generalmente creo que tienen las que siguen, no sé si dos o tres personas como mucho, entonces por eso las agrupé en otras, ¿no? Pero bueno, hay un fuerte componente también urbano, ¿no? Muchos de estos datos van a estar respondiendo no solamente a mujeres, no solamente a personas jóvenes, sino también a personas que viven en ámbitos urbanos, ¿no? Y entre los barrios de San Salvador, los más importantes aparecen ahí Alto Comedero, San Pedrito, Malvinas, Campo Verde, ¿no? Después Los Perales, Belgrano, Santa Rosa, y después hay otros que tienen una infinidad de grupos. Yo coloco únicamente los barrios de San Salvador, teniendo en cuenta de que justamente es es la localidad que más personas encuestadas tenemos, ¿no? Así que por eso coloco únicamente los barrios de San Salvador. Seguramente los barrios de Palpalá también seguro aparecerán otros, ¿no? O de San Pedro, pero en general también lo interesante de Alto Comedero es que nos da una suerte de indicio de un nivel socioeconómico, ¿no? Si bien sabemos que Alto Comedero no es un barrio homogéneo en términos de clase, pero más o menos nos puede dar una idea de que es un barrio que podríamos llamar popular, ¿no? Clase media baja, hay también algunos sectores de clase baja, ¿no? De hecho, era interesante ver en la encuesta que a pesar de estar la opción de alto comedero, muchas personas respondieron sobre su sector. Yo le voy a decir sectores porque como buen periqueño no conozco muy bien la composición de alto comedero. Eh, tiene
subbarrios, subsectores, ¿no? Entonces, algunas personas evitaban responder directamente a tildar la opción de alto comedero y ponían alto comedero, no sé, las 40 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante eso en términos de identidad también, ¿no? Porque hay distintas identidades dentro de ese gran barrio. De hecho, ahora se está discutiendo, ¿no? Esto lo sabrán por las noticias, se está discutiendo la municipalización de Alto Comedero, ¿no? Em, Porque, bueno, justamente, Alto Comedero no es un barrio homogéneo, digo, no todo, no es una sola clase social que también suele ocurrir con otros barrios, digo, por ahí uno puede decir, bueno, los Perales, ¿no? Los Perales uno tiene en el imaginario que es un barrio de una clase social bastante específica, y no es tan así, ¿no? Es bastante diverso también en su composición social, ¿no? Pero un poco nos da una idea, estos barrios nos dan una idea del posible nivel socioeconómico de las personas que viven ahí, ¿no? Entonces, lo interesante de este dato del barrio no es que a mí me interesa saber. Ah, no, Ivana vive en San Pedrito. No, no me interesa eso. A mí lo que me interesa saber es el origen social de estos datos que vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Vamos hasta ahí, ¿no? Em, Sobre los datos, acá también hay que empezar a ver una cuestión y esto también les va a servir para el trabajo práctico número 3. Hay una gran diferencia entre lo que podríamos llamar datos familiares o datos del grupo familiar en el que uno vive, a menos que uno viva de manera solitaria, y los datos individuales, ¿no? Porque acá justamente vamos a estar viendo datos que tienen que ver más con la conformación familiar. Teniendo en cuenta que ustedes en su gran mayoría son jóvenes, yo supongo, y esto no es una pregunta que les hacemos, ¿no? Le podríamos hacer, suponemos que viven en familia todavía, ¿no? Sabemos la dificultad que supone irse a vivir solo, ¿no? En este mundo, ¿no? Em, entonces, teniendo estos datos, yo supongo que tienen como un trasfondo más familiar que otra cosa, ¿no? Primero y principal, bueno, la conexión hogareña a Internet, si la tienen o no la tienen, el 99% de ustedes dijo que sí tiene una conexión, solamente un 1% dijo que no. Em, Cosa que también después medio que me hace ruido, no, en este caso no, en el caso de televisión sí me hacía ruido, pero en este caso se digamos, es interesante también porque creo que salió la pregunta en algún momento, ¿no? De quién no tiene internet hoy en su casa, ¿no? Y bueno, hay gente que efectivamente no tiene acceso a internet, aún en ámbitos urbanos como los que vimos recién, ¿no? Entonces es interesante también ver eso, que hay, todavía siguen existiendo desigualdades y falta de acceso a las tecnologías, ¿no? Y más a Internet que hasta hace un tiempo se pensaba como un servicio público, hoy ya no, digamos, pero hasta hace un tiempo se pensaba la conexión a Internet como un servicio público y la necesidad de que todos estemos conectados, ¿no? Bueno, después está la pregunta si comparte Internet. Esta es una pregunta que en realidad yo siempre la relaciono con otra investigación que hace Martín Becerra, ¿no? Sobre la esto es una pregunta más bien metropolitana, ¿no? Porque por ahí en ciudades grandes donde la gente vive en edificios, es mucho más común que las personas compartan el servicio de Internet, ¿no? Entonces una persona de, no sé, un departamento contrata el servicio, pero lo comparten entre dos o tres departamentos, ¿no? Esto se ve que no es algo muy común en Jujuy porque vemos que el 90% dijo que no comparte Internet con los vecinos, solo el 9% dijo que sí, ¿no? Entonces, esa es también un dato interesante para ver, no tanto podríamos decir, bueno, los jujeños son poco solidarios, no, capaz que tiene que ver también con esta cuestión de que Jujuy no es una metrópolis y es mucho más complejo, digo, a ver, la distancia entre una casa y otra casa puede ser mayor que en una metrópolis, entonces compartir internet puede ser un problema, ¿no? Porque es posible que a la otra casa no le llegue la señal, ¿no? Entonces, por eso es interesante también las posibles explicaciones sobre esta pregunta, ¿no? Bueno, sobre el tipo de conexión, el 82% dijo que tiene la conexión a Internet por cable, ¿no? Yo supongo que la mayoría debe ser por fibra óptica, que también se ha vuelto como el estándar de la industria. Es muy raro ver el servicio cableado por cobre, pero
todavía siguen existiendo. En Perico creo que hay una empresa que todavía sigue teniendo internet por cable y por cable de cobre, pero en su gran mayoría todos ya han cambiado y han pasado a fibra óptica, que además es mucho más barato para las empresas, ¿no? Y hay un 13% que tiene conexión inalámbrica, ¿no? Que eso también es interesante porque no hay muchos servicios también que operen de esa manera, ¿no? Por ahí estaría bueno preguntar si, no sé, si se conectan por Starlink o por otras antenas mucho más locales, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo ni espacio para preguntar eso en esta encuesta ni para que ustedes pregunten en la calle, ¿no? Sí, también es interesante esta respuesta del no sabe, no contesta, ¿no? Porque uno supone que en una carrera de Tecnicatura en Comunicación Digital Convergente, uno sabría más o menos qué tecnología están dando vuelta por la casa. Después hay otra pregunta, creo que también aparece mucho de esto, ¿no? Y creo que es los Smart, si no me equivoco. Em, Pero bueno, también se entiende, a veces nos quedamos sin saber muy bien, mientras que haya internet en la casa, no sabemos muy bien cómo llega, ¿no? Y bueno, lo del Wi-Fi también es interesante, el 98% dice que tiene Wi-Fi en la casa, ¿no? Que también se ha vuelto como un estándar, ¿no? De consumo de internet en las casas, ¿no? Si no tenés Wi-Fi, ¿cómo te conectás a internet, ¿no? Si no es por Wi-Fi. Em, Ay, no sé. Vamos hasta ahí, ¿no? Por ahí estoy yendo muy rápido porque, bueno, quiero que vean los datos que nos están interesando recabar, por lo menos para su trabajo, ¿no? Sobre las velocidades, bueno, también esto es un dato más. Acá es donde aparecía el no sabe, no contesta, que me llamó la atención, ¿no? Vemos que en la gran mayoría la moda está entre 50 y 99 megas, que suele ser el estándar de servicio de las prestadoras de Internet en Jujuy, ¿no? La gran mayoría ofrece ese servicio como un servicio estándar, así que supongo que la gran mayoría está por ahí, ¿no? De hecho, bueno, si uno quiere mayor velocidad, ya tiene que empezar a pagar un poquito más y por eso uno entiende que ese sea como la moda entre los datos, ¿no? Pero sí es interesante también este del no sabe, no contesta, ¿no? Que no sepan cuál es la velocidad de su casa, ¿no? El tiempo de conexión, bueno, vemos que la gran mayoría dice que está conectado todo el tiempo, ¿no? Hay un segundo pico entre 6 a 9 horas. Esto es interesante para verlo porque esto sí ya es un dato de consumo individual, ¿no? Eh, y es interesante verlo porque se empiezan a ver diferencias cuando uno hace el desglosamiento entre varones y mujeres, ¿no? Acá vamos a ver justamente el tiempo de conexión entre varones y mujeres y fíjense que son las mujeres las que más responden todo el tiempo, mientras que los varones, el pico de los varones está entre 6 a 9 horas, ¿no? El segundo pico sigue siendo todo el tiempo, pero bueno, acá se empiezan a ver ciertas diferencias y esto es lo que nos va a interesar a nosotros para el trabajo práctico, que ustedes empiecen a ver cierta diferencia, no tanto en términos de género, porque esto no le vamos a pedir para el trabajo práctico número 3, pero sí en términos de edades, ¿no? Ustedes van a tener que hacer encuestas a personas de distintas edades y lo que nos interesa saber es justamente que esas edades, como variables, van a significar distintos resultados al momento de preguntar, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo consideran que están conectados? Uno supone, en principio, como hipótesis y como prejuicio, que los adolescentes van a decir en gran mayoría que están conectados todo el tiempo, porque, bueno, justamente la adolescencia no solamente tenés mucho tiempo como para estar conectados, sino que, bueno, en la actualidad el adolescente vive en plataformas, ¿no? Está muy mediatizado, diría José Luis Fernández, ¿no? Mientras que los adultos, que por ahí tienen una vida que requiere, una vida laboral que requiere otras rutinas, uno va a suponer que la gente más adulta va a tener otro tipo de tiempo de conexión, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a estar interesando a nosotros para el trabajo práctico número 3, ¿no? Que te puedan identificar y puedan encontrar esas diferencias entre los consumos de jóvenes, creo que adolescentes no están jóvenes, adultos jóvenes y adultos, ¿no?
Pero bueno, fíjense que inclusive entre varones y mujeres esa variable ya hace que cambie el tiempo de conexión, o por lo menos, esto también algo interesante, esto también anótenlo por ahí, ¿no? Porque muchas veces se piensa que el tiempo de conexión es un valor numérico, pero en realidad es un valor subjetivo, ¿no? Nosotros le preguntamos cuánto tiempo consideran ustedes. Ahora, ese tiempo es completamente subjetivo. Si uno agarra, hay herramientas en el celular como para saber efectivamente cuánto tiempo uno está conectado, ¿no? Y eso más o menos sería un valor más objetivo que subjetivo. Pero esta pregunta no apunta tanto al valor numérico, sino más bien al valor subjetivo que tiene cada uno de ustedes y cada una de ustedes con respecto al tiempo de conexión, ¿no? ¿Qué significa todo el tiempo? ¿Que también están conectados y conectadas cuando están durmiendo? No, significa que, bueno, ustedes consideran en su subjetividad que Internet está todo el tiempo en su vida cotidiana, ¿no? ¿Se entiende todo esto que vengo explicando, no? ¿O estoy hablando en chino? Sí se entiende. No es tan complicado tampoco, ¿no? Ustedes también búsquense, digamos, cuando vean estos resultados, búsquense dónde se encuentran, ¿no? Para ver si están en la moda o no, ¿no? Eso es lo interesante de... Sí, Sofía. Profe, yo quería preguntarle si también depende el hecho de saber la cantidad de megas que uno usa, si depende también de las profesiones o a lo que uno utiliza Internet, porque, por ejemplo, no es el caso de las personas que trabajan específicamente en sistemas o que trabajan con herramientas de edición o communities, por ejemplo, contratar ciertos packs que otras personas que simplemente lo utilizan para algo más sencillo, tal vez. ¿Y qué pensás vos de eso? No, hay una opinión en esto que estás diciendo. A ver, yo no creo que sea tan así. No, yo creo que justamente que Internet se haya vuelto una suerte de servicio público, ¿no? De necesidad biológica, tanto como el agua, como el gas, como la electricidad, ya sé que no son necesidades biológicas, ¿no? Pero digo, que se haya vuelto algo tan necesario en la vida cotidiana, porque bueno, de eso depende nuestra conexión con el teléfono, el televisor, lo que sea. Uno supone que también nos vamos a interesar sobre la calidad o la cantidad o el ancho de banda porque además eso tampoco es velocidad, ¿no? Por ahí hay una confusión, pero bueno, no me quiero meter en esa cuestión técnica. Pero, a ver, yo supongo que si vos vivís en una casa y en tu casa viven, no sé, 5 personas, que las 5 personas estén todo el tiempo conectadas supone un problema si es que vos no conoces muy bien cuál es tu velocidad, ¿no? Porque la velocidad va a depender muchísimo de cuántas personas. A ver, yo vivo con mi vieja, somos solamente 2 personas. Mi vieja no tiene un gran consumo de internet más allá del celular. em, entonces no hay como una gran disputa, pero si vos tenés, no sé, 2 hijos adolescentes que están todo el tiempo viendo series en el celular y obviamente eso va a contribuir a que la velocidad que vos tengas se vea disminuida. Entonces, ahí sí hay una diferencia entre tener 50 megas y tener 100 megas, ¿no? Pero bueno, yo por ahí entiendo eso, de que yo por ahí criticaría, digo, hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, uno podría decir si efectivamente la cuestión de los megas es una cuestión puramente técnica que les interesa a la gente que trabaja con Internet, pero hoy que vivimos en Internet, ese dato es muy importante, ¿no? Porque de eso depende de la calidad de las transmisiones en Netflix, bueno, cualquier plataforma de audio y video, de la calidad de jugar juegos en línea, de la calidad, inclusive de la propia calidad de la comunicación en WhatsApp o lo que sea, ¿no? Entonces, es tener ese conocimiento ya no es un conocimiento puramente de especialistas, ¿no? Sino que es un conocimiento que yo supongo que debe estar eh, en gente que por ahí hasta hace unos años no se interesaba, ¿no? Sí, yo le preguntaba más que nada por el número ese del no sabe, no contesta, o si Sí, podría influir también que tal vez personas que eh, contratan ciertos packs específicamente por una cuestión laboral, tal vez, a diferencia de otras personas que no, como que no lo tienen en cuenta tal vez al sí. principio.
Eso Pero a ver, nomás. Sofía, yo supongo que ustedes como comunicadores digitales convergentes, em, está bien, es que es posible que no estén trabajando en redes ni estén trabajando como community managers o lo que sea, ¿no? Pero deben tener un poco de conocimiento sobre ese tema porque, bueno, efectivamente, si ustedes el día de mañana quieren trabajar de eso y subir un video desde su propia casa, la velocidad le va a estar corriendo a favor o en contra, ¿no? Entonces es un dato que uno tiene que tener en cuenta por lo menos para la carrera que uno elige, ¿no? Yo supongo que nuestra carrera supone ciertos conocimientos técnicos que van más allá de el conocimiento cotidiano, ¿no? Si yo esta pregunta se la hiciera, por ejemplo, no sé, me voy a poner prejuicioso, discúlpenme, ¿no? Bánqueme la licencia. Em, si yo le hago, si estuviese dando esta clase en un profesorado de lengua y literatura, por poner cualquier ejemplo, ¿no? Yo por ahí entendería, porque bueno, efectivamente las maestras no deben tener mucho conocimiento. Obviamente debe haber maestras que son mucho más capas que yo en conocer estas cuestiones técnicas, pero digo, uno supone que su trabajo no depende muchísimo de esta información técnica. Yo supongo que nuestro trabajo sí depende mucho de esta cuestión técnica. De hecho, ustedes tienen una materia que es producción digital transmedial, donde ustedes ven muchas de estas cuestiones técnicas, porque efectivamente ustedes deben tener esa información para el desarrollo de sus trabajos profesionales en el futuro, en el caso de que trabajen sobre esto, ¿no? Entonces uno tiene que saber eso, ¿no? El otro día justamente me Facundo, pasó, sí, no va, de ahí cambio diciendo la opinión porque, la ver, no necesariamente ahora no solo los comunicadores o principalmente los chicos que pertenecen a esta tecnicatura, porque también varía con el uso. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo con mis padres y ellos empezaron a averiguar sobre el Internet y a saber si tengo 20, 25, 50. ¿Por qué? Por el uso. En el caso de mi padre, porque él utiliza Flow. Y él me dice, pero mira cómo se me hace el Internet, porque él no sabía primero. Se me corta el partido, no puedo ver. Él por el servicio de Flow, mi mamá por el servicio de Netflix. Entonces ahí ellos, pero empezaron como a preguntar, a indagar y a querer saber, pero ¿por qué? Y bueno, le digo, porque acá tenés tanto, es esto. Bueno, entonces contrata más. Y a veces no necesariamente, porque decís, sí, capaz que el que trabaja todo el día en internet o utiliza las redes a full, contrata un servicio mucho más. Y no, a veces quizás es solo para un consumo, porque dado los nuevos servicios dependen de eso. Como te digo, en el caso de Flow y de Netflix, que ellos son los que más consumen, entonces, y más que bueno, tiene que ver también con su etapa de vida en este momento, que ya los dos son jubilados, entonces varía, pero es sí, sí, como que sí. ellos se empezaron a interesar por ese tema, no sabiendo de comunicación, no sabiendo de estas cosas, sino por el hecho de adquirir un servicio y tenerlo mejor. Sí, 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 Esto sí, es una opción. sí. No, a Claro, ver, profe, yo, no sé sí, si se Sofía, puede volver, por favor, a esa parte donde habla específicamente esos valores. ya vuelvo, En cuántos, ahí volví, ¿no? No, a ver, sí, sí, hay 20, ¿no? sí. Sí. A ver, hay aproximadamente, sí, 20, efectivamente, 20 personas que no saben. A ver, no estoy, no voy en contra de lo que dijiste, Ivana. Lo que estoy queriendo decir es que si la gente común y corriente, ¿no? Se interesa por ese dato, aún más nosotros, digamos, que trabajamos de esto. Por eso Sí, digo, lo que estoy queriendo decir es eso, digamos, yo supongo que ustedes como comunicadores digitales convergentes tienen que tener el conocimiento de estas cuestiones técnicas, porque de eso depende su trabajo futuro, ¿no? En el caso de que trabajen sobre esto, ¿no? Está bien, lo podemos discutir sobre, bueno, qué tan necesario es saber, ¿no? Pero en principio eso, a ver, el trabajo que ustedes van a hacer en el futuro va a depender mucho de estas cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, por eso es interesante saberlas, ¿no? De todas maneras, no es que yo los estoy retando de decir, no, ¿cómo no van a saber? Tienen que saber y todo. Está bien, capaz que ahora no lo saben y a partir de esto empiezan a aprender sobre esta cuestión, ¿no?
pero bueno, eso, digamos, lo que me interesa es justamente, a ver, por ahí no solamente los datos numéricos nos ayudan a entender y a pensar, sino también estos datos que no nos están diciendo nada, ¿no? O están diciendo mucho sobre ese grupo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, como bien dice Ivana, la cotidianidad te lleva, te empuja a saber estos datos, porque bueno, vos estás viendo Netflix y ves que en un momento se te empieza a parar o se te empieza a poner la imagen pixelada y vos no sabes qué está pasando, y decís, bueno, debe estar pasando algo con internet, ¿no? Entonces eso, digamos, efectivamente el uso cotidiano también te empuja a saber sobre estas cuestiones, ¿no? Silvia dice, el que sabe los megas de internet generalmente es el que paga la boleta. En mi caso, mis hijos estudian, en mi casa somos 6. Yo tuve que averiguar que nos iban a ayudar a tener buena calidad con 6 dispositivos a full, pero mi hijo no tiene ni idea de cuánto es solo que les está funcionando y ellos estudian programación. Sí, bueno, sí. No, de todas maneras, si estudian programación deben saber, ¿no? De hecho, deben utilizar esas herramientas para saber. Yo por ahí a mí me deben odiar en mi servicio de cable porque yo cuando veo que me baja un poquito, porque además se nota, ¿no? En la internet, cuando me baja un poquito la velocidad, yo tengo la aplicación, el SpeedNet, que es bastante común, ¿no? Me fijo y si me está dando, no sé, un 25% de lo que me tenía que dar, inmediatamente llamo al servicio de cable y digo, che, mirá, me bajó internet, fíjate qué está pasando, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, es posible que el que sepa, el que paga y por ahí la gente interesada. Pero bueno, es un dato técnico que es interesante saber, ¿no? Sigamos porque si no nos va a comer el león. Es una discusión interesante. Lástima que no tenemos tiempo para estas discusiones porque yo me pasaría horas no discutiendo, pero bueno, son discusiones que toman tiempo y no lo tenemos. Sobre el cine, bueno, algo que más o menos esperamos y además son datos que venimos recabando a lo largo de los años, muy poca gente está yendo al cine, ¿no? Ahí vemos que hay un 15% de personas que dijeron que sí, ¿no? La frecuencia más alta está en una vez al año, ¿no? Fíjense que una vez al año dicen que van al cine. Sobre las películas en 3D, ¿no? El 48% dice que no va a ver películas en 3D. Bueno, teniendo en cuenta que además no van a ver cine, obviamente no van a ir a ver películas en 3D. Además, porque también tengo entendido que aquí en Jujuy medio que ha bajado la oferta de pantallas en 3D, ¿no? Eh, por ahí el único que le está poniendo mucha pila es bueno, tenemos pocos cines, ¿no? El cine Alfa. eh, pero bueno, además, inclusive las películas más pochocleras a veces no las traen en 3D, ¿no? Las que deberían proyectarse en 3D no las traen. Así que es posible que tenga que ver también con el propio mercado jujeño de cine, ¿no? Lo que sí llama la atención es la cuestión de los tipos de películas, ¿no? O los géneros de películas que se ven en el cine, ¿no? Ahí fíjense que la principal es acción y aventura, seguido por comedias, animadas, no, seguida por suspenso y terror, después comedia, después animadas infantiles, románticas, bla, bla, bla. Pero lo interesante es cuando uno hace el desglose por género, porque ahí es cuando aparecen, ahí todos los prejuicios se se manifiestan, ¿no? Fíjense que en el caso de las mujeres, bueno, la principal sigue siendo acción y aventura, ¿no? Que además suelen ser las películas que llaman para el cine, ¿no? Digamos, si vos vas al cine vas a ver una película que sea pochoclera. Pero fíjense que la segunda es animadas infantiles, ¿no? Que ahí uno podría encontrar en principio que son las mujeres que están llevando a sus hijos a ver las películas animadas infantiles. Después creo que siguen las románticas, no, siguen las de suspenso y terror. Bueno, suspenso y terror siguen siendo también otro género muy que llama mucho al cine, ¿no? Pero aparecen también las románticas. Fíjense las románticas en mujeres y varones, ¿no? Em, Como en mujeres hay muchas mujeres viendo películas románticas, mientras que los varones se ven que no están viendo. Muchachos, inviten a sus parejas si son mujeres, ¿no? Inviten a sus parejas a ir a ver una película romántica. Yo imagino que van a sumar unos puntitos, ¿no? Acá hay muchos prejuicios metidos, pero efectivamente hay algo de datos que están tirando, ¿no? Y si, bueno, y si quieren, y si capaz que no son todas sus parejas, invítenla a la chica a ver una película romántica. Yo creo que algún porotito, algún puntito se van a sumar.
Pero bueno, es interesante ver eso, ¿no? También los dramas, fíjense cómo los varones no ven drama, mientras que las mujeres sí, ¿no? Para documentales. En general, las mujeres ven mucho más cine que los varones en principio, ¿no? Pero es un dato muy interesante para ver en términos de género. ¿Dónde estoy? Ah, estoy acá. Bien. Bueno, sigamos sobre la televisión en casa. Bueno, si tienen televisión en casa era la pregunta, ¿no? ¿Hay alguien escribió algo? Dice Yamila. Sí. También en la cartelera de cines de 5 películas disponibles, tres son animadas infantiles, también es un poco eso. Sí, es cierto, no hay mucha opción. Calculo que también por la demanda que hay en la provincia por ese género en películas. Sí, es cierto que también la gran mayoría, los dos cines que hay en Jujuy eh, se deben alimentar básicamente del público eh, infantil y adolescente, así que por eso deben colocar películas animadas más que nada, ¿no? De todas maneras, el cine, bueno, esto me imagino que lo deben saber, ¿no? Pero el cine en general está teniendo como una crisis después de las plataformas de streaming. En este momento se encuentran como en una crisis y en todo el mundo no saben muy bien qué hacer ni qué va a pasar porque le está costando llevar gente a los cines, ¿no? La gente sí está como mucho más acostumbrada a esperar a que la película se estrene en plataformas y verla en casa más que salir a la calle y salir a los cines, ¿no? Entonces, por ahí, esta crisis que nosotros vemos hace varios años en los datos que recabamos sobre el consumo de cine en Jujuy, son datos que también se corresponden con datos globales, ¿no? Edilena dice lo que más convoca en Jujuy para el panel del público infantil, seguramente, ¿no? Julieta dice, pero aparte los cines de acá están medio dejados. Profe, sí, 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 también hay que decir. Yo tengo mi corazoncito puesto en Cine Alfa, tengo que reconocer. Cine Alfa ha sobrevivido a peores crisis, ¿no? Del cine, a la crisis del 2001 principalmente, ¿no? Em, y todo el tiempo la está remando en dulce de leche, ¿no? Sabemos también que, bueno, es una sala ya anacrónica, la gran sala del cine alfa, ¿no? Porque ya no existen salas de ese tamaño, ¿no? Generalmente hoy todas las salas son chiquitas, ¿no? Pero bueno, ellos siguen remándola y yo creo que el público por ahí acompaña. Yo la verdad que banco mucho al cine alfa. El otro cine no tanto, porque bueno, es un cine mucho más pensado desde la perspectiva económica, ¿no? No tanto desde el amor al cine, sino más bien el amor al dinero, ¿no? Y que no está mal, digo, sigue siendo un negocio, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en su principio era como, wow, qué lindo el nuevo cine, pero efectivamente, como dice Julieta, lo han dejado muchísimo y hoy por hoy no es una muy buena experiencia ir a ese cine. A los dos yo creo que no es una muy buena experiencia, ¿no? Pero, pero bueno, hay uno que es mucho más familiar, como dice Dilena, efectivamente, que el otro. Pero bueno, no quiero entrar en esa discusión. No tengo tiempo para entrar en esa discusión. Sigamos con la televisión. El 99% dijo que sí tiene un televisor en su casa, ¿no? La cantidad, la moda en cantidad es el 2, pero vemos que entre 1 y 3 es el número, eh, los números más comunes de televisores en sus casas, ¿no? La persona que tiene seis televisores en su casa, la verdad que debe tener una pantalla por habitación. La felicito, obviamente, ¿no? Yo lo digo desde mi más completa envidia, ¿no? Em, pero bueno, efectivamente, dos televisores es como un número. Además, porque también esto también tiene que ver con el abaratamiento, aun cuando son bastante caros los televisores, ¿no? Pero se han abaratado como una tecnología, ¿no? Y eso permite no solamente el abaratamiento, sino también le voy a decir, miniaturización, aun cuando las pantallas son inmensas, pero que se hayan vuelto planos y que se puedan empotrar fácilmente en una pared ha hecho que sea mucho más fácil colocar en una habitación, ¿no? Entonces, eso también ha facilitado Sí. muchísimo
La, lo digo, yo por ahí le estoy diciendo cosas que ustedes dicen, pero eso es natural. Yo nací en los 80 y en los 80 el televisor era un aparato que estaba en el living, ¿no? De hecho, les recomiendo mucho en Volver al Futuro, hay medio un chiste sobre eso, ¿no? Sobre qué caro era el televisor. Ellos están hablando en los 50 en realidad, en Estados Unidos, en los 80 ya era mucho más barato, pero en los 80 acá en Argentina el televisor todavía era un aparato bastante caro y tener uno en la casa ya era muchísimo, ¿no? Sofía dice, yo tengo un proyector, profe, qué grande, invita. Vamos a ver una animada a tu casa. Sofía, invita a toda la cátedra y vamos ahí a ver una animada, la de las chicas del K-pop en proyector. Em, pero sí, digo, que hayan tantas pantallas en una casa es algo habitual. Me llama mucho la atención la persona que dice que no, ¿no? Esa persona también sería interesante entrevistarla, ¿no? Para ver por qué no tiene un televisor en su casa. Y bueno, de las personas que tienen cable, 68%, que también es un dato interesante, ¿no? Yo imagino que si esta encuesta se hacía en los 90, a finales de los 90, hubiera dado casi un 99%. Pero bueno, el cable ha venido como retrocediendo justamente también a propósito de las plataformas de streaming, ¿no? Ya hoy por hoy conviene tener una plataforma de streaming más que tener un servicio de cable, ¿no? Y la gran mayoría, teniendo en cuenta que ustedes son jóvenes, la gran mayoría de ustedes no ven televisión por cable, ¿no? Ven más que nada streaming y eso, ¿no? Y eso. Bueno, si el servicio de cable es el mismo que les provee Internet, también es un dato interesante para ver, bueno, el monopolio de los servicios de televisión e Internet en Jujuy. Ahí vemos que hay un 55% que dice que sí, ¿no? Yo imagino que debe ser, no sé, o Canal 2 o Canal 4 o Claro o esos servicios. Bueno, Flow también tiene servicio de televisión Ujú. y, e Internet, ¿no? Entonces yo imagino que debe ser alguno de esos servicios. Tomás dice, yo tengo 6 televisores, pero uno es una televisión de tubo para jugar videojuegos de la época. Otro que nos tiene que invitar, por lo menos a mí me tenés que invitar, yo imagino que tenés un family, ¿no? Y si no tenés un family, lo tenés que conseguir. Pero sí, un televisor, en mi familia hasta no hace muchos años teníamos un televisor de tubo, ¿no? Así que es también un... Bueno, por eso también la pregunta del Smart, ¿no? El Smart, uno da por hecho de que que ha penetrado muchísimo, ¿no? Como tecnología en las casas. Em, y bueno, un poco los datos están diciendo eso. Hay un 83% que dice que tiene un televisor Smart o algún tipo de televisor con un dispositivo que les permita hacer de ese televisor un Smart, ¿no? Em, pero bueno, eso también digo, ¿no? El televisor Smart ya deja de ser un televisor, pasa a ser una computadora básicamente, ¿no? Em, y bueno, y también habla también de esta transición de la televisión por cable a las plataformas de streaming, ¿no? Pero bueno, no vamos a seguir profundizando porque no tenemos tiempo. Sigamos con, bueno, computadora. Esto es un dato interesante también, ¿no? ¿Quiénes tienen computadoras en su casa? Acá el 87% dijo que sí, el 13% dijo que no. ¿Qué tipo de computadoras tienen? La en gran mayoría tienen computadoras portátiles, ¿no? Eso también, hablando de la evolución de los medios. Em, las computadoras portátiles se han abaratado muchísimo yo imagino que desde el 2010 para esta parte, ¿no? Antes eran carísimas, costaban casi el doble de lo que costaba una computadora de escritorio. Hoy por hoy es mucho más conveniente comprar una computadora portátil que una computadora de escritorio. Los muchachos gamer, disculpe que le digan los muchachos, seguramente hay chicas también gamer. Las personas gamer deben saber de qué estoy hablando, ¿no? Hoy una computadora gamer puede costar, no sé, ya una sola placa de video para una computadora de escritorio cuesta lo mismo que una computadora portátil gamer, ¿no? Así que imagínense eh, más o menos por dónde andamos. El sistema operativo, algo rarísimo, porque generalmente nos daba como un poco más de variedad. En este caso, en este año, nos dio Windows como el gran sistema operativo que, que domina todas las computadoras de audiencias transmediales.
Sí, yo estoy hablando únicamente de la placa de video. Ahí Verónica dice hay que armarla a las PC gamers. Sí, efectivamente, solamente la placa, una placa de video, yo no quiero hablar de plata, pero una placa de video, diría de entrada, 1,5 millones de pesos, ¿no? Sí, y solamente la placa de video para las computadoras de escritorio, ¿no? Después, si uno piensa en procesador, el procesador sale 1 millón más o menos, si uno quiere uno bueno, una placa madre cuesta otro millón, las memorias que están carísimas hoy por hoy en todo el mundo, creo que una sola memoria te cuesta medio millón de pesos, ¿no? Así que armar hoy una PC de gamer es comprarse un auto, básicamente, ¿no? Y conviene muchísimo comprarse una computadora portátil gamer que puede costar, una de entrada cuesta 1,5 millones y ya tienes una muy buena computadora. Bueno, Windows domina todas las computadoras de audiencias transmediales. No hay gente Linuxera, hay mucha gente Linuxera, ¿no? Así que está fallando la revolución Linuxera. Sobre el uso de las computadoras, bueno, en gran mayoría dice que las usan de manera personal, ¿no? Que también se entiende, bueno, si son computadoras portátiles, en su gran mayoría de ser computadoras que la utilizan para una sola persona, ¿no? Sigamos. Sobre videojuegos. No, me parece que hoy no vamos a llegar a hacer nada, pero bueno, no importa. Este dato sí me interesa a mí. Este es mi tema. Este es mi tema. Si juegan videojuegos, el 56% dijo que sí, el 44% dijo que no. Pero lo interesante es ver cuando uno hace el desglosamiento entre mujeres y varones, ¿no? Fíjense cómo cambia. Uno diría que una de cada dos mujeres sí juega videojuegos, mientras que en el caso de los varones, 3 de cada 4 varones sí juegan videojuegos. De hecho, los que no juegan videojuegos no sé qué están haciendo de su vida, ¿no? Pero digo, es interesante cómo cambia radicalmente el gráfico de mujeres a varones, porque bueno, también se supone en esto de los estereotipos y los prejuicios que los varones son más jugadores que las mujeres, ¿no? De todas maneras, vamos a ir viendo datos sobre esto, sobre la frecuencia de que juegan videojuegos. Fíjense que aparece una vez a la semana en general, ¿no? Y el no juego en su gran mayoría. Pero cuando uno ve la frecuencia entre mujeres y varones, ve que los varones dicen más que las mujeres que juegan una vez al día, ¿no? Esto también es un dato interesante, ¿no? Las mujeres por ahí, el pico de las mujeres se encuentra en una vez a la semana, pero no es un pico muy pronunciado como si en el caso de los varones con una vez al día, ¿no? Sofía dice, mi hermano estudió desarrollo de videojuegos y había pocas mujeres en la carrera. Sí, es posible, es posible. De hecho, pero de todas maneras, en los últimos tiempos hay una fuerte presencia de las mujeres en el mercado de los videojuegos, ¿no? En todos los aspectos del mercado de los videojuegos, ¿no? Tanto en el desarrollo de videojuegos, en la programación de videojuegos, como también en estas chicas streamers que se dedican a jugar videojuegos, ¿no? De hecho, me parece que son las que más atraen al público masculino al momento de, de comparar youtubers, videojugadores y entre mujeres y varones, ¿no? Pero bueno, hay medio que se está llamando a las chicas a jugar, ¿no? Y cosa que está buenísimo, digo, a ver, los videojuegos, porque a mí me interesa muchísimo esto, porque es una de las industrias culturales que muy poco se estudian en los estudios de comunicación, ¿no? Eh, o que son muy poco visibles frente a otras industrias culturales, ¿no? Por ejemplo, no sé, los medios de comunicación o los medios periodísticos o, no sé, el cine por ahí son mucho más estudiados que los videojuegos como una industria cultural. Bueno, sobre los dispositivos también acá es interesante. Bueno, el celular aparece como el gran dispositivo para jugar videojuegos, tanto en mujeres y varones. Pero lo interesante, y también es algo que nosotros notamos hace unos años, es que en el caso de los varones, fíjense que hay como una cierta preferencia por otros dispositivos, ¿no? Aparece la PC de escritorio, aparece la PC de portátil. Aparece ahí PlayStation, aunque en PlayStation veo que también las mujeres juegan mucho. Lo que sí me llamó la atención en este caso es que Xbox y Nintendo sí aparecen en las mujeres y no aparecen en los varones, ¿no?
Yo en Nintendo por ahí lo entendería. Sigo metiéndome con prejuicio, discúlpenme. Porque bueno, Nintendo es como no lo voy a decir. A ver, Nintendo frente a Xbox o PlayStation hace como videojuegos, no quiero decir simples porque en realidad son muy buenos videojuegos, em, pero que por ahí uno diría que para jugadores que no son tan profesionales o que no tienen tanta historia en jugar videojuegos, por ahí uno entendería que llama la atención a las mujeres, ¿no? Pero de todas maneras me interesan las mujeres que están jugando Xbox y Nintendo, así que en cualquier momento la estamos convocando para alguna entrevista. Sigamos. Bueno, los títulos, acá podríamos pasar horas hablando de los títulos, ¿no? No hay un título así que llame mucho la atención en el caso de, en el panorama general, ¿no? Sí me llamó la atención que el solitario aparecía en primer lugar, ¿no? Algo que generalmente el que aparece en primer lugar es el Free Fire, ¿no? En otros años, y este año apareció el solitario, el preguntado, Roblox, Tetris, Candy Crush. Bueno, el Candy Crush aparece generalmente en los primeros lugares. El Roblox no aparecía, ¿no? Cosa que también me llama la atención, ¿no? Pero fíjense que Free Fire aparece recién en sexto lugar, ¿no? Y ya cuando uno hace el desglose entre varones y mujeres, acá sí se ve algunas preferencias en los varones, ¿no? Como el Counter-Strike y el FIFA, ¿no? Cosa también interesante. Mientras que en las mujeres es poco más variado el consumo, ¿no? Y no hay como hacer una preferencia fuerte, ¿no? De hecho, aparece, fíjense que el solitario y el Tetris aparecen ahí como medio en pico, pero no se despegan tanto como de otros juegos. Acá también estaría buenísimo hablar durante muchas horas sobre esto y preguntarles a ustedes qué están jugando, pero bueno, no tenemos tiempo lamentablemente. Bueno, sobre las compras en videojuegos, ¿no? Solo el 16% dijo que sí hace compras, mientras el 46% dijo que no. Em, el jugar en casinos virtuales, ¿no? Solo el 9% dijo que sí. Y sobre realizar apuestas en Internet, el 6% dijo que sí. Estos también suelen ser números que tenemos desde hace varios años, ¿no? Nosotros más pensando estos datos en términos de em, lo que se conoce hoy como la ludopatía digital, ¿no? Y más pensándolo en adolescentes. Nosotros en algún momento, cuando llegamos al trabajo final, sí es un tema que nos interesa ver qué adolescentes están jugando o qué adolescentes están utilizando casinos o están realizando apuestas en Internet, ¿no? Porque sabrán que es todo un tema actual, esto de los chicos poniendo plata en esas aplicaciones y plataformas, ¿no? Bueno, uno ex bet, la verdad que no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, no estoy metido en el tema, pero uno ex bet parece que es el sitio más utilizado por los estudiantes de audiencias transmediales para realizar apuestas. Tomás dice, Nintendo es más familiar, profe, con sus juegos también, quizás sea por eso. Sí, es posible, no lo había tomado desde ese lugar, Tomás, gracias por darme una perspectiva más de género sobre la cuestión de Nintendo, ¿no? Efectivamente es posible que las chicas que están jugando, las mujeres que están jugando Nintendo lo estén haciendo en familia. También es posible que sea eso. Bueno, y ya para ir terminando con el celular y tablet, vemos que el 99% dice que tiene un celular en casa, solo el 1% dice que no tiene un celular en casa, y acá es donde yo entro medio en contradicción porque cuando le preguntamos si el celular que tienen es de uso personal, el 100% dijo que sí, cosa que esa persona que dijo que no, o el 1% que dijo que no, no sé cómo puede responder que no tiene un celular en casa y que ese celular es de uso personal porque bueno, es un medio contradictorio. De todas maneras, estas contradicciones, no es que uno dice, ah, no, está todo mal en la investigación porque esta contradicción. Suelen aparecer estas contradicciones, de hecho, uno cuando va avanzando en las preguntas al hacer una encuesta, es posible que las personas se contradigan porque, bueno, a veces dan por hecho algo y después cuando lo empiezan a pensar,
pueden dar otras respuestas, ¿no? Entonces es posible que pase eso. De todas maneras, me llama la atención esa persona que dijo que no tiene un celular en casa. También es algo interesante para preguntar, ¿no? ¿Por qué no tenés un celular en casa? ¿No? Las posibles respuestas, porque damos por hecho de que la mayoría de nosotros tenemos un celular, por lo menos un celular, un teléfono inteligente en casa, ¿no? También es posible que sea la pregunta. Yo acá coloqué celular en casa, pero creo que la pregunta iba por teléfono inteligente, ¿no? Y es posible que en esa casa haya un celular, pero que no sea un teléfono inteligente, ¿no? ¿Qué más? Tipo de conexión. Bueno, el tipo de conexión, ahí aparece Wi-Fi y datos casi en igual medida, ¿no? Ya habíamos hecho la pregunta si había Wi-Fi en la casa, entonces se supone que si la gran mayoría tiene Wi-Fi en su casa, también utiliza datos, ¿no? Debe utilizar datos cuando sale a la calle, supongo, porque además también este otro dato, ¿no? Sobre el plan, hay una pequeña mayoría que tiene un servicio prepago, ¿no? Que eso también es algo interesante para preguntarlo en términos de ingreso económico, ¿no? Uno supone que por ahí cuando uno no tiene un ingreso constante y va a preferir tener un plan prepago para, para no quedar atado a un plan, a un abono, ¿no? Que todos los meses tiene que estar pagando determinada plata. Porque además ha ido aumentando eso también, ¿no? El precio de los servicios de telefonía. Entonces, medio que uno, para liberarse de eso, se refugia en los servicios prepagos. Valeria dice, profe, en el caso de Claro es más barato el prepago y te da más beneficio. Ah, mira vos, qué interesante, Valeria, no lo sabía. Y yo estoy atado a Claro, yo estoy atado a Claro. Así que podría pensarlo, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una opción, ¿no? Y sigue siendo una opción más en estas situaciones económicas bastante complicadas, ¿no? Y el sistema operativo, bueno, acá también uno puede ver una suerte, es discutible, ¿no? Pero es una suerte de nivel socioeconómico cuando ve el sistema operativo de los teléfonos, ¿no? El 86% dice que tiene un teléfono con Android y el 14% dice que tiene un teléfono con iOS, que es el sistema operativo de Apple, ¿no? Em, es discutible, ¿no? Que es discutible qué tanto indicio del nivel socioeconómico es un teléfono de Apple, pero bueno, nos da un poco de idea de más o menos en qué momento o con qué tipo de personas o qué tipo de nivel socioeconómico tienen esas personas, ¿no? Porque suelen ser teléfonos mucho más caros que los teléfonos con Android, ¿no? De hecho, pero de todas maneras yo todavía sigo peleándome conmigo mismo en preguntarle a ustedes las marcas y los modelos de sus teléfonos, porque es un dato interesante, ¿no? Teniendo en cuenta también esto de la ecología de los medios, hasta hace, no sé, 15 años atrás, había como otra variedad de marcas de teléfonos celulares, y hoy esa variedad medio que se ha achicado, pero también se ha ampliado, ¿no? Hay mucha oferta de marcas chinas, ¿no? Con respecto a Android estoy hablando, ¿no? Muchas marcas chinas, ¿no? De teléfonos de Android. Em, y hay una oferta muy pequeña de marcas que podríamos llamar históricas, ¿no? Como Samsung, Motorola, ni hablar marcas que han casi desaparecido, como Nokia, no sé, Sony, que bueno, Sony ya no existe, ¿no? Creo que se llamaba Xperia en su último momento. No, creo que Sony también lanzó hace poco un teléfono, hace poco, capaz que fue hace 2 años. Pero, pero eso, digo, ha habido como una contracción de las ofertas de las empresas que eran históricamente fabricantes de teléfonos y ha habido como una explosión de una infinidad de marcas chinas que yo ahí sí estoy completamente perdido. Yo creo que cuando apareció Xiaomi, ahí me quedé y ahí ahora sé que hay un montón. De hecho, Oppo, el otro día me llamó la atención la marca esa Oppo que yo la daba como una marca de segunda o de tercera y vi que era auspiciante en la Champions League, ¿no? Digo, mira vos, entonces Oppo se ve que es una marca relativamente reconocida, ¿no?
ni hablar de un montón de otras marcas que la verdad que ya me pierdo, ¿no? Pero bueno, eso. Yo por ahí no quiero preguntar porque supongo el nivel de invasión que supone preguntar sobre las marcas y los modelos de sus celulares, ¿no? Pero también es un dato interesante que estaría bueno tenerlo, ¿no? Capaz que en algún momento me animo, así como este año nos animamos a preguntar sobre el consumo de pornografía, en otro momento capaz que nos animamos a preguntar sobre los teléfonos que tienen y sus modelos, ¿no? Profe, ¿no Eh, están los Google? los Google que, Eh, los teléfonos, mi hermano tiene uno de teléfono Google, pero no porque tiene por ahí Android. ellos me... sí, pero en los modelos me refiero a esos de Samsung y, o sea, que Google sería como distinto. O sea, Ah, no, sí, la sí, sí, marca, sí. sí. Sí, la marca, sí, 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 sí. De hecho, yo tuve, me acuerdo, me pongo autorreferencial, discúlpeme. Yo tuve un Nexus de LG que era uno de los teléfonos de Google. En su momento era el teléfono preferido de Google, ¿no? El Nexus, ay, no me acuerdo si era 5, creo que el Nexus 5, porque además tenía un número. Era una cosa preciosa. Y ahora están los Pixel de Google, pero también están dentro del ecosistema de Android, ¿no? Bueno, de hecho, Google es el fabricante, el desarrollador de Android, ¿no? Em, Android, a propósito, digo, por si no lo saben, un dato hacia el costado, es una distribución de Linux, ¿no? Pero que una distribución de Linux que empieza a desarrollar Google para teléfonos y bueno, finalmente se impuso y de hecho, por lo menos en este lado del mundo, ¿no? Es bastante popular Android, ¿no? Frente a iOS. Bueno, y también eso, han desaparecido otros sistemas operativos, ¿no? Bueno, el mismo Windows Phone fue abandonado completamente, ni hablar el sistema operativo de BlackBerry, Nokia en su momento tenía ciertos desarrollos propios, después, bueno, completamente los abandonó, ¿no? Em, Julieta dice, yo tengo Apple y confirmo que la batería de un Xiaomi es mejor. Xiaomi está considerada como una de las mejores más. Sí, no, yo no estoy negando, no, nunca voy a negar. Yo tuve un Xiaomi también, lo amé con toda mi alma. Son muy buenos teléfonos. Uno tiene como la sospecha, no son chinos, deben ser cualquier cosa y después se da cuenta de que son muy buenos teléfonos. Porque además, a ver, hoy por hoy todo está fabricado en China, ¿no? Los mismos teléfonos de Apple están fabricados en China, ¿no? Creo que Samsung fabrica los microprocesadores de Apple, así que no los fabrica en China, creo que los fabrica en Corea. Pero eso, hoy decir que chino es igual a mala calidad es no entender por dónde va el mundo, ¿no? Sí, el Nothing es una suerte de Apple para la gente de Android, ¿no? Porque son como muy, les voy a decir chetos, discúlpenme la expresión, pero son como teléfonos muy chetos. Em, pero sí, no, pero además hay una infinidad de marcas chinas. Digamos, Xiaomi ya es como una marca instalada china, pero hay un montón de otras marcas chinas que yo, la verdad que le he perdido. Los Nubia, creo que hay unos nuevos, sí, no sé, no sé. Oppo, ya he dicho, ¿no? Oppo, que para mí era una marca emergente y por lo visto es bastante conocida en Europa. Los Eh, Poco, profe. bueno, pero Poco creo que es una marca de Xiaomi, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, Xiaomi tiene también sus propias marcas dentro de su propia marca, ¿no? Porque creo que forma parte del ecosistema de Xiaomi. Capaz que estoy confundido. Infinix, bueno, un montón de marcas chinas, ¿no? Pero son buenos celulares, lo banquemos a los teléfonos chinos. Bueno, y por último, y para terminar, las tablets, ¿no? Que si utilizan tablets o no. Esta pregunta también tiene que ver un poco con el ecosistema de los medios, porque digo, en su momento las tablets aparecieron como la especie que iba a hacer extinguir a las computadoras, y hoy por hoy decir eso sería decir mucho, ¿no? Em, Además, por eso, digo, medio que se ha perdido el uso de las tablets. Capaz que se utilizan, no sé, como para darle a un chico o algo por el estilo, pero, o a menos que sean como muy profesionales y esas tablets bastante caras, uno no le da mucha pelota, ¿no? Entonces, bueno, se nota eso del 21% que sí dice que tiene una tablet en su casa, y que en gran mayoría el uso de la tablet es de uso personal, ¿no? Pero bueno, la tablet medio que ha ido perdiendo
su lugar en el ecosistema de los medios. Eh, Tomás Beltrán dice, los pocos son derivados de Xiaomi, pero de alta gama. Sí, efectivamente, eso es lo que yo tenía entendido, ¿no? Que era como una marca, una subsidiaria de Xiaomi, pero de teléfonos de alta gama. Yamila dice, en la Facu se usa mucho para apuntes digitales, profe, o resumir apuntes, etcétera. Su lugar hoy es el universo. Es posible también, bueno, las tabletas de Samsung un poco apuntaron en su momento para eso, ¿no? Para hacer apuntes. Le querían competir a las tabletas de Apple, que ya venían como teniendo un nicho entre la comunidad universitaria norteamericana. El problema es que, bueno, son carísimas, son muy caras, pero bueno, yo imagino que no he visto en la facultad porque, bueno, no estoy yendo no tengo mucha presencialidad en la facultad, ¿no? Pero bueno, si se utilizan para apuntes, buenísimo, ¿no? Y hay algunas tabletas Samsung que vi que son como muy específicas para tomar apuntes, que son una divinura, pero son carísimas también. Pero bueno, eso. Sofía dice, las tablets para diseñadores es muy bueno. Sí, bueno, Apple tiene una tableta de, creo que A4 si no me equivoco, que es una locura. Bueno, creo que también Samsung tiene algo así, ¿no? El profe de publicidad la usa. Mira vos, ya vamos a estar hablando publicidad con Marcelo Burnett. Ya vamos a estar, lo vamos a estar viendo el profe Burnett para que nos muestre la tablet. Bueno. A ver, lo que nos interesa de todo esto, voy a dejar de compartir, lo que nos interesa de todo esto es justamente que vean qué datos estamos necesitando. Che, me apareció, ahí está, ahí está. Lo que nos interesa saber es, lo que nos interesa es mostrarle qué datos nos están interesando obtener de estas encuestas, ¿no? Entonces su trabajo, voy a hablar un poco del trabajo porque ya veo que no vamos a tener tiempo para ver la segunda parte de ecología de los medios. Voy a empezar a compartir el trabajo práctico. De hecho, el trabajo práctico ya se encuentra en el aula virtual. A ver, pantalla 2. Ahí se ve el trabajo práctico. Uy, me está faltando la encuesta, ¿no? Ahí está. Se ve, ¿no? Sí, Ahí está el trabajo práctico número 1. Perdón, pasamos al trabajo práctico número 3. Lo que tienen que hacer es realizar seis encuestas por grupo, ¿no? En grupo de 3 personas tienen que hacer 6 encuestas, o sea que en principio cada persona del grupo tendría que hacer 2 encuestas. Pero lo que sí nos interesa es que haya un ajuste por variable de edad y de género, ¿no? Esas 6 personas tienen que responder a ciertas características de género y de edad. De esas 6 personas, dos tienen que tener entre 18 y 29 años, dos tienen que tener entre 30 y 49 años y otras dos tienen que tener entre 50 y 64 años. Y dentro de cada una de esas parejas, dentro de los grupos etarios, tiene que haber un hombre y una mujer, ¿no? Una mujer de 18 y un varón de 18 a 29, una mujer de 30 a 49 y un varón de 30 a 49, y una mujer de 50 a 64 y un varón de 50 a 64. Esa debería ser la distribución. Ustedes a las personas la buscan donde, si quieren salir a la calle a hacer las encuestas, la pueden hacer en la calle. Si la quieren buscar a las personas en su familia, porque tienen personas de esa edad en su familia, no hay ningún problema. De hecho, ustedes fíjense que ahí en la encuesta, en el aula virtual van a encontrar un archivo de Word con la encuesta y también un PDF. El PDF por si lo quieren hacer de manera digamos, si quieren salir a la calle con el papel, ¿no? De todas maneras, siempre recomendamos que hagan las encuestas de manera presencial porque muchas de estas preguntas no la van a entender en principio el encuestado o la encuestada y ustedes van a tener que reponer cierta información para que la persona sepa qué datos estamos queriendo buscar, ¿no? Em, pero fíjense que en la primera parte tiene que colocar el primer nombre e inicial del apellido. No es necesario identificar completamente a la persona porque no nos interesa
la identidad de la persona. Lo que nos interesa son los datos de consumo de esa persona como si fuese un ejemplar dentro de ese grupo social que es el grupo etario de 18 a 29, 30 a 49 o de 50 a 64, ¿no? Em, Ahí veo que están haciendo preguntas, discúlpenme. Ah, están colocando, perdón. Sí, sí, sí. Mala mía, mala mía, mala mía. La asistencia. Sí, están colocando los datos para la asistencia, perdón. Bueno, le hacen la encuesta a esas 6 personas por grupo, ¿no? Y lo que después tienen que hacer es analizar e interpretar los datos de consumos de 2 pantallas. Ustedes hacen toda la encuesta, todas las preguntas, pero después dentro de esa encuesta no van a analizar todos los datos, sino que van a analizar 2 pantallas, teniendo en cuenta el concepto de genealogía de pantallas de Márquez vistas en el texto de Alvarelo, ¿no? ¿Qué significa esto? Y además una de las pantallas sí o sí tiene que ser el análisis sobre el uso del teléfono móvil o la pantalla móvil o total, ¿no? ¿Qué significa? Ustedes toman cine y móvil, toman televisión y móvil, toman videojuegos y móvil, toman computadora y móvil. Ustedes eligen qué pantallas, qué datos de pantallas van a analizar, pero, pero tiene que ser sí o sí dos, ¿no? Uno tiene que ser el móvil y después el otro, la pantalla que ustedes elijan o quieran, ¿no? Y lo que sí nos interesa es justamente que busquen diferencias en los consumos de pantallas entre los 3 grupos etarios, ¿no? Que vean cuáles son las diferencias. Ustedes, obviamente, a diferencia del trabajo que hicimos nosotros, ustedes no van a tener muchos datos para analizar, ¿no? Porque van a tener solamente 6 personas. En el caso de las encuestas que hicimos en la cátedra, yo tenía 96 datos, que eso me permite decir que eran mucho más datos y hacer una suerte de porcentajes. Ustedes al tener 6 personas, medio que hacer porcentajes es al cohete, porque bueno, son 6 personas nada más, ¿no? Pero sí nos interesa ver eso, ¿no? ¿Qué están consumiendo en términos de, no sé, videojuegos? La gente de 18 años, ¿qué está consumiendo la gente de 30 años, de 30 a 49, y qué está consumiendo en términos de videojuegos la gente de 50 a 64 años. Y lo mismo para la pantalla móvil, ¿no? Teléfono celular y tableta, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer en este trabajo es justamente eso, hacer las encuestas y después analizar esos datos viendo las diferencias entre las distintas edades, ¿no? Ahí sí, esto sí, aclaración, dice las secciones 0X, que son las secciones de la cuestión demográfica, ¿no? De los datos demográficos, y la sección 1X, que son los datos sobre acceso a Internet, esos datos sí se deben analizar en todos los casos, ¿no? O sea, esos datos tienen que estar en todos los trabajos. Es decir, lo que van a tener que analizar son los datos demográficos de estas 6 personas, como lo vimos recién y lo hice yo recién, ¿no? Género autopercibido, edades, ciudades, básicamente, y barrio, son los datos demográficos. eh, el acceso a Internet, ¿no? Si tiene Internet o no tiene Internet en la casa, si tiene Wi-Fi y eso, de esas 6 personas. Y después elegir 2 pantallas donde una sí o sí es la pantalla móvil, ¿no? Entonces, por ejemplo, videojuegos y celulares. Entonces, de eso se va a de eso se trata el trabajo, ¿no? Tengan en cuenta que la modalidad, como siempre, es de 3 personas, ¿no? Solo un solo miembro del grupo va a tener que subir el trabajo. Una vez corregido, se va a distribuir la nota a todos los miembros del grupo. La extensión, como siempre, es de 5 a 10 páginas, ¿no? Sin contar una portada donde van a estar los datos de los miembros del grupo. Y la planilla de respuesta, nosotros en este trabajo incluimos, a ver, voy a entrar al trabajo práctico. Fíjense que está incluido el archivo, hay un archivo de Word con la encuesta, hay un PDF eh, exportado de ese archivo de Word, por si lo quieren imprimir y hacer la encuesta marcando y tildando ahí con una lapicera. Y después hay un archivo de Excel
que es un archivo donde ustedes van a tener que cargar los datos de estas 6 personas. Ese archivo sí o sí tiene que estar en el trabajo, ¿no? Además del informe escrito, tienen que enviar el archivo de Excel por el aula virtual, ¿no? Eso sí, sí o sí, son recursos obligatorios, ¿no? Em, y eso obviamente no cuenta dentro de las páginas porque es un archivo de Excel, ¿no? Em, pero si ustedes pueden, si ustedes quieren incorporar los cuestionarios, las encuestas realizadas al final del trabajo, no hay ningún problema. Eso tampoco computa en el número de páginas que les pedimos. Y si ustedes quieren incluir gráficos, lo que nosotros siempre le pedimos es que los gráficos no ocupen más de la mitad de la página que ustedes vayan a escribir. O sea, que no haya que no sea, el trabajo no sea solamente gráficos, sino que además haya texto escrito, ¿no? Los gráficos en este trabajo práctico no son obligatorios, ¿no? Si ustedes lo quieren empezar a hacer, háganlo. De todas maneras, para el trabajo final sí ya van a ser obligatorios los gráficos, así que yo les diría que vayan coqueteando por lo menos con Excel para hacer gráficos, por lo menos para ir haciendo ensayo y error, ¿no? En Excel o la aplicación que ustedes utilicen, ¿no? De planilla de cálculo. Pero tengan en cuenta eso, en este trabajo no va a ser obligatorio, pero en futuros trabajos ya va a ser obligatoria la incorporación de gráficos, ¿no? Y básicamente la encuesta es eso, la misma encuesta que le hicimos a ustedes es la encuesta que está acá en papel, ¿no? Hay una primera parte de los datos del encuestado, que son los datos demográficos. Hay una segunda parte que es Internet, ¿no? Sobre la conexión a Internet y bla, bla, bla. Cine en la gran pantalla, televisión en la pequeña pantalla, videojuego en la pantalla videolúdica, computadora, la pantalla cibernética y teléfono inteligente y tablet para la pantalla móvil. Eso es toda la encuesta que tienen que hacer a estas 6 personas. ¿Hay alguna duda sobre todo esto? Y todo esto hasta el próximo miércoles a las 23:59. O sea, hacen 6 encuestas y de estas 6 encuestas después analizan los datos teniendo en cuenta las diferencias de consumos entre los 3 grupos etarios, ¿no? Y lo explican, digamos, tienen 5 páginas que hacer, de 5 a 10 páginas, nos explican cuáles son las diferencias, ¿no? La gente joven juega más videojuegos, cuáles son los videojuegos que juega la gente joven, por ejemplo, ¿no? Em, la gente adulta, los jóvenes adultos, ¿no? El segundo grupo etario, em, juega videojuegos sí o no, y qué videojuegos juega, y lo mismo con la gente adulta de 40 es, 45, no, de 50 a 64. Eso es lo que tienen que hacer para el trabajo práctico número 3. Facundo, que aprovechen, creo que son dos estudiantes, por lo menos lo que pude ver, que están solas y no tienen grupo. Podrían aprovechar ahora para sumarse a algún grupo o armar entre las dos chicas, si no me equivoco. No me acuerdo los apellidos, no quiero decir Sí. que estaban solitas. Yo también corregí un trabajo que tenía una sola persona y, y también me parece que estaban necesitando grupo. Álvarez Ana Paula dice, a nosotros a nosotras nos falta uno. Ahí está Yamila. Yamila, si te querés sumar al grupo de Ana Paula, lo podés hacer. Por ahora no nos molesta tanto de que lo hagan de grupos de a dos, pero tengan en cuenta que después, para el trabajo final, sí va a ser una condición sine qua non que estén agrupados, ¿no? Yo la verdad, siendo las 17:40, bueno, ¿sí ha entendido entonces el trabajo práctico?
No es muy complejo. A ver, ustedes tengan en cuenta esta cuestión de que ni siquiera le vamos a pedir que hagan vinculación entre teoría y los datos que obtengan en este trabajo práctico, porque lo que nos interesa es que vayan aprendiendo la metodología de hacer encuestas y después procesar esos datos para obtener interpretaciones, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Entonces no le vamos a pedir que además piensen esto o que hagan algún tipo de marco teórico sobre, no sé, ecosistema de medios, ¿no? Em, pero en un futuro sí, además en trabajos futuros es posible que les pidamos no solamente que hagan las encuestas y las interpretaciones, sino que además esas interpretaciones las vinculen con conceptos que estamos viendo en la cursada. De todas maneras, esto se puede pensar fácilmente desde el ecosistema de medios, ¿no? Bueno, si no hay nada, ninguna duda sobre el trabajo final, sobre el trabajo final, perdón, sobre el trabajo práctico número 3, ya quiero terminar la cursada. Vamos a, voy a cerrar rápidamente esta parte de la ecología de los medios ecología de las pantallas, perdón, que me estaba faltando. Pensando también en lo que va a ser el futuro trabajo práctico número 5, ¿no? Em, Ya habíamos visto lo que era la ecología de la pantalla, la metáfora biologicista, ¿no? Los medios son ambientes, los medios son especies, ¿no? Que sí, que significa un medio, ¿no? Que no es solamente el soporte tecnológico, sino también el conjunto de protocolos sociales y culturales asociados a este soporte tecnológico, ¿no? La idea de coevolución, que es una idea muy interesante para ver la ecología de las pantallas, la genealogía, que es lo que le estamos pidiendo para este trabajo práctico, ¿no? Y lo que sí me interesaba, yo voy a ir rápidamente sobre algunas prácticas de lectura, ¿no? En esta nueva ecología de las pantallas, ¿no? Que supone básicamente esto, ¿no? Han habido cambios desde los medios tradicionales a los nuevos medios signados por Internet. Han habido nuevos modos de lectura o de consumo que supone una mayor participación del lector consumidor, ¿no? Porque bueno, esa misma persona es la que decide cuáles son los recorridos que hace o en qué momentos utiliza estas nuevas tecnologías, ¿no? Ahí, por ejemplo, Alvarelo habla, ¿no? De que la lectura en PC, ¿no? Suponía una suerte de navegación, ¿no? Eh, Justamente dado por el hipervínculo, ¿no? La posibilidad de ir saltando de una página a otra, ¿no? Y esa idea de navegación que podía suponer un montón de horas y que hoy, por ejemplo, bueno, esta idea también ha cambiado con la multiplicación de las pantallas y que las múltiples pantallas provocan una suerte de lectura transmedia, ¿no? Una lectura que no solamente va navegando entre hipervínculos, sino que va navegando entre pantallas, ¿no? Entonces por ahí podemos ver, no sé, podemos leer un libro, Harry Potter, y después podemos ver la película en una pantalla de televisión, o podemos jugar el videojuego de Harry Potter, ¿no? Hogwarts Legacy en una computadora, o no sé, podemos ir saltando de pantalla en pantalla. Eso que se hacía generalmente en la pantalla de la computadora eh, mediante hipervínculos, uno hoy lo hace entre pantallas, ¿no? Entre distintas plataformas, entre distintos dispositivos. Bueno, ahí habla de la circulación de los contenidos, ¿no? Que los medios se propagan y se diseminan, ¿no? Ya hay modelos híbridos, ¿no? Que involucran el viejo modelo del broadcasting, que era vertical, ¿no? Que eran los grandes medios tradicionales, que no permitían una retroalimentación, una respuesta de las audiencias, ¿no? Sino que em, todos los contenidos que proponían iban del medio a las cabezas de las personas
Eh, y que eso, bueno, se ha vuelto mucho más horizontal en la actualidad. Porque esto también lo podríamos discutir, ¿no? Digo, y esto es un poco lo que le discutimos a la, al tecnooptimismo de Alvarelo o Scolari, ¿no? Esta idea de que, bueno, los públicos tienen el mismo poder que los medios. Yo creo que no es así, ¿no? Yo creo en principio que no es así, pero hay una mayor participación de las audiencias en la producción de los contenidos, ¿no? Eso sí, efectivamente es así, ¿no? Y ha pasado, bueno, el modelo ha pasado de la distribución, ¿no? De la idea de que los medios tenían que pensar en qué soportes eran distribuidos los contenidos, ¿no? Se pensaba en esto, ¿no? De vender televisores o en las tecnologías de los cines o las tecnologías de la radio, de la radioemisión. Se piensa una idea de la circulación. Ya no importa tanto el soporte, sino lo que importa es el contenido, ¿no? Y cómo circula ese contenido por distintos dispositivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Netflix, hoy ya no se piensa Netflix anclado en la televisión, ¿no? Netflix se puede ver tanto en una televisión, en una tablet, en un celular, inclusive en, en consola, ¿no? Em, el otro día cuando veíamos los datos de consumo de la página pornográfica que estábamos viendo, em, me acuerdo que uno de los datos que a mí me llamaba mucho la atención era por dónde ingresaban los lectores de ese medio pornográfico, ¿no? Y uno de los grandes crecimientos había sido por consolas, ¿no? Las mismas consolas lo utilizaban como navegador para entrar a esas páginas, ¿no? El celular era como el gran dispositivo, pero después habían tenido crecimiento en las consolas de videojuegos, ¿no? Algo interesante, ¿no? Para pensar justamente en eso. Ya no importa tanto cómo se distribuye o en qué dispositivo se distribuyen los contenidos, sino lo que se está pensando es cómo circula ese contenido en distintos dispositivos, ¿no? Em, ya me perdí el chat, discúlpenme. Ahí está. Bueno, esto, ¿no? La idea de también el pasaje de los consumidores pasivos de mensajes mediáticos previamente construidos, ¿no? La idea del consumidor o del de las audiencias pasivas de los medios tradicionales, teniendo en cuenta esta comunicación vertical, a los prosumidores activos que comparten, reconfiguran y remezclan los mensajes mediáticos, ¿no? Esta idea de que ya no somos solamente consumidores, sino también somos productores de contenido, ¿no? Por eso la idea de prosumidor. Esto es muy importante también en en este nuevo ecosistema de pantallas y en el ecosistema transmedial, porque, bueno, el consumidor ya no es un simple consumidor, ¿no? Ahora es un prosumidor que produce tanto como consume. Esto también completamente discutible, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos realmente productores de contenido, ¿no? Y no somos simplemente consumidores, pero bueno, eso es algo que se le podría discutir muchísimo a esta perspectiva, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Y esto también, digamos, los contenidos ya no están cerrados o estáticos, ¿no? Sino que son abiertos y dinámicos. Que también es una idea que también es en parte discutible porque, por ejemplo, generalmente cuando se piensa en el libro papel, en el viejo libro papel, se dice, ¿no? Que es un contenido cerrado o estático porque, bueno, comienza en la primera página y termina en la última y el contenido está entre esas dos páginas, ¿no? Y que ahora uno diría, bueno, ahora no, ahora cualquier película o lo que sea es un contenido abierto porque hay una participación de los lectores o de los consumidores en posibles interpretaciones sobre esa película. Pero en realidad con el libro también medio que pasaba eso, digo, ¿no? Pensar que el libro era algo cerrado o estático, es pensar un poco digo, es pensar un poco en que el lector no participaba en producir otro sentido sobre ese libro. Y la Biblia es un gran ejemplo de eso, ¿no? Digo, la Biblia ha tenido múltiples interpretaciones sobre su texto, ¿no? Efectivamente no es un contenido estático ni cerrado, ¿no? Está en un contenido en continua discusión
Y por eso digo, pensar que antes los contenidos eran cerrados estáticos, no están así como, bueno, ahora sí podemos pensar, ahora, digamos, ahora efectivamente hay una intencionalidad en que los contenidos no sean cerrados, ¿no? Los contenidos están completamente abiertos porque, bueno, siempre se está pensando en que ese contenido después tenga como algún tipo de em, secuelas, ¿no? En otros contenidos, ¿no? Pensando más bien, por ejemplo, en películas o en libros, ¿no? Si uno piensa, no sé, en Harry Potter, todavía sigue produciendo contenido audiovisual más allá de los libros publicados, ¿no? Efectivamente son un flujo, ¿no? Todo el tiempo están produciendo nuevas cosas en sí mismas. Em, Uy, no sé dónde estoy, estoy acá. Bien, esto sí, esto es pregunta del parcial, ¿no? ¿Qué tipo de lecturas existen en este nuevo ecosistema de pantallas, ¿no? Lo que dice Alvarelo es, bueno, hay una lectura intensiva que en principio pertenecía a un momento histórico muy particular, que era el de los medios tradicionales y más específicamente del libro, ¿no? Que es una lectura donde uno se mete en el texto, pero únicamente se enfoca en eso, ¿no? Y es una lectura lineal, limitada y profunda de ese tipo de contenido. Cosa que hoy uno podría decir no es tan así, es muy raro encontrar este tipo de lecturas en experiencias actuales, sino que era algo más preciso del momento de los primeros libros, donde efectivamente, como no había una gran oferta de contenidos o de otros libros, las personas tenían que leer ese tiempo, tenían que leer y releer ese libro una infinidad de veces, y en esa infinidad de veces, obviamente, había esa lectura profunda, ¿no? Después dice, bueno, hay otro momento de una lectura más extensiva, ¿no? Que es más fragmentada y superficial, ya cuando hay una mayor oferta de libros o de otros contenidos, lo que uno hace es ya no prestarle tanta atención a un solo contenido, sino que va como leyendo superficialmente el otro. Que es más o menos lo que uno podría decir pasa hoy con las series, ¿no? Em, en todo momento sale una nueva serie, entonces ya no te da tiempo a estar viendo la serie una y otra vez y viéndola de manera profunda, ¿no? Te obliga a estar medio que saltando y fragmentando esa lectura de la serie, ¿no? Entonces, mientras estás viendo esa serie, ya estás esperando a ver otra, ¿no? Entonces, hay que pensar la lectura extensiva de esa manera, ¿no? Después otra forma de lectura es la lectura intersticial, ¿no? Que tiene que ver con lo que él llama las burbujas de ocio, ¿no? Esta idea de que hay pequeños intersticios en la vida cotidiana donde a uno se le permite o uno tiene la posibilidad de hacer lecturas de contenidos, ¿no? Pensemos, no sé, en el momento en el que estamos viajando en el colectivo, ¿no? Es un intersticio, un momento de la vida en el que no estamos produciendo nada, ¿no? Y por ahí nos permite estar viendo algo en el celular, ¿no? O escuchando un podcast o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es una lectura intersticial cuando hay una pequeña burbuja de ocio, un pequeño momento donde no tengamos que estar trabajando o haciendo otras cosas, podemos ver, vamos al baño, ¿no? Es una burbuja de ocio, vamos al baño y nos podemos a ver una serie de Netflix. Y también tiene que ver esto con la lectura ubicua, ¿no? Que tiene que ver con la lectura en todos lados, ¿no? Internet y la Internet inalámbrica ha permitido eso, ¿no? La deslocalización de la lectura, ¿no? Ya no necesitamos estar frente al televisor para ver algo. Podemos estar en medio del campo, ¿no? Siempre que tengamos algún tipo de señal de Internet, podemos estar en medio del campo y estar... A mí me llama la atención haber ido al Hornocal, ¿no? El Hornocal en medio de los cerros, ¿no? Y había señal de Wi-Fi, ¿no? Y yo digo, ah, mira vos, qué interesante. Entonces uno puede estar ahí en el Hornocal, en el medio de los cerros, viendo tranquilamente una serie de Netflix, porque bueno, había Wi-Fi. Pero bueno, esta lectura ubicua es eso, ¿no? Mientras haya una señal, o mientras uno pueda tener un celular con contenido cargado, uno lo puede ver en cualquier lado, ¿no? En el baño, en el médico, en la espera del médico, no sé, mientras está viajando, en cualquier lugar.
Entonces eso tiene que ver con la lectura ubicua. Y bueno, también tiene que ver, podríamos decir, con la redefinición de los espacios públicos y privados, ¿no? Como estos consumos ya cambian la definición, porque antes generalmente el consumo de medios, o digo antes, me refiero a los medios tradicionales, ¿no? En la televisión, por ejemplo, para ver televisión, uno tenía que refugiarse en espacios privados, ¿no? Aun cuando puede ver televisiones en espacios públicos, no sé, en oficinas o en salas de esperas, pero en general el consumo de la televisión era en espacios privados, ¿no? En familia o en habitación, ¿no? Uno veía la televisión. Ahora las pantallas, como uno transporta las pantallas, eh, esta, esta, este límite o esta delimitación entre los espacios públicos y privados medio que se va desvaneciendo. Y ya lo público y lo privado, ya, bueno, vieron que salió el último teléfono de Samsung con una pantalla que permite esa privacidad, ¿no? Porque bueno, lo que pasaba era eso, que uno cuando está, no sé, en el colectivo o en el tren, en el caso de las ciudades metropolitanas, o en el subte, y estaba viendo algo, es posible que el que esté al lado tuyo esté viendo lo mismo, ¿no? Entonces ahora aparecen estas pantallas que permiten la privacidad. Ya existían como unos films, ¿no? Para las pantallas que eran como contraespías, ¿no? Pero tiene que ver con esto, digo, qué tan privada qué tan privado ese consumo cuando uno está en un espacio público, ¿no? Y qué puede ver uno, ¿no? Porque a veces, bueno, también está el chiste de que uno recibe un audio en WhatsApp con gritos, ¿no? En lugares y uno dice, bueno, este era algo que tenía que ver abierto en un espacio privado y lo abre, no sé, en medio de una sala de espera, ¿no? Entonces esto, digamos, las definiciones de los espacios públicos y privados que los medios tradicionales lo tenían como más o menos claro, ahora se desvanecen por estas lecturas ubicuas o intersticiales que hacen que, bueno, uno pueda consumir todo en todo momento, en todo lugar, ¿no? Bueno, son y 58, yo la verdad que quería terminar con esta parte del, del del ecosistema de pantallas. Efectivamente no voy a terminar. Lo voy a dejar para el sábado. El sábado voy a tratar de terminar esto y comenzar con lo otro para dar pie al próximo trabajo práctico. Y, y bueno, hasta acá llegamos. No sé si se ha quedado algo claro de los tipos de lectura, si hay alguna consulta. Comprendido, profe. Buenísimo. De todas maneras, yo voy a dejar el, el PowerPoint el aula virtual para que lo puedan revisar. Y en todo caso, si hay más dudas, está el texto de Francisco Alvarelo, lectura transmedial en el aula virtual, para que puedan recuperar esto. Bueno, si no hay nada más, estudiantes, ya tienen tienen otro trabajo práctico para hacer. Puedes dejar de grabar. Ah, sí, gracias por recordármelo.